y quizás solo habla de ello en su famosa autobiografía, que también creo que ya ni siquiera está sí, ya no es asequible, ¿no? Que escribió muy joven, además, menos de, no sé si menos de 30, creo. Creo que además ese era el juego, ¿no? Que tuviera menos de 30, sí. Elizondo, García Ponce, así es. Pitol, que escribieron estas y que él era todavía más joven que ellos. Él era todavía, tienes toda la razón. En efecto, y hay que recalcar esto, que una pues, inserción muy precoz en la vida pública y un ascenso meteórico, gracias a su talento, gracias a su humor, porque hay que insistir, yo siento que el estilo de Carlos Monsiváis en muchos de sus seguidores pues se hizo un tanto flojo, monótono, pero que en su momento fue una auténtica novedad. Sí, eso es muy interesante. Ahora digamos, abres una revista o abres un periódico y cualquier columnista tiene sentido del humor, puede chacotear, puede hablar de casi cualquier cosa, pero era algo que no se hacía mucho en cierto momento y que se lo debemos a él. De pronto parece como que estaba ahí desde siempre, pero en realidad es una tradición muy reciente. Sí, no, y yo insisto en que me parece un recurso gastado, fácil, pero bueno, pues tuvo su mérito en su momento, ponerle un título de una canción popular a un ensayo. Claro, y sobre todo como abrir no solo el sentido del humor en tanto que autor, sino el sentido del humor en tanto que lectores, también que nosotros podamos reconocer en esos títulos. Y yo creo que en ese sentido, y hay una cosa que se me trató de decir, esta uso y abuso del humor en Monsiváis, pues no era meramente recreativo, yo creo que tenía un motivo político. Para Monsiváis el humor en muchos sentidos era subversivo y al inducir a través del humor esta duda sobre las certezas hegemónicas, de alguna manera lo que hacía Monsiváis era tratar de crear un espectador o un lector soberano, un lector mucho más crítico, mucho más dueño de sí, un lector que al menos por el humor, por el relajo, por la chanza, pudiera liberarse de las muchas fuerzas que lo arrojaban, lo dominaban. Es cierto, hay cosas muy interesantes en sus textos, o dos que me gustaría traer a la mesa a ver qué me comentas. Una, que a través del sentido del humor lo que hacía era también como dislocar el propio discurso, es decir, podía ir de hablar sobre el presidente en turno en un momento y de inmediato sobre la moda a través solamente del paso del humor, es decir, le permitía como romper el discurso, un discurso tradicional, a través del humor. Y la otra, que los textos casi siempre son corales, es decir, no solo es el autor hablando y diciendo lo que piensa y lo que cree, sino hay el testimonio de incorporando la expresión popular, ¿no? Y sí, en efecto, digamos, su humor era tan denuncia que pues su famosa columna Por mi madre bohemios pues era precisamente exhibir la jumentalia de la vida política, ¿no? Sí, así es. Y poner en escena también las voces de los otros. Claro. No solo digamos su voz o su impronta personal, sino poner en escena las voces que es lo que hace, digamos, la crónica contemporánea en México, ¿no? Digamos, quitar el monólogo al autor y establecer, digamos, pues una voz colectiva, elevar una voz colectiva. Que retomaron muy bien el gran libro de Elena Poniatowska, uno de los grandes, el Tlatelolco. Claro. En realidad es una serie de testimonios, ¿no? Ella hace una introducción y, bueno, obviamente la edición y la elección de esos testimonios ya es una
es una impronta personal, pero en realidad están solamente las voces. Sí, precisamente lo que hace, digamos, la crónica en personajes como Monsiváis, como Poniatowska, es desmantelar, digamos, el monopolio del autor y elevar las voces que ahora suena un poco cursi, pero en ese momento era interesante la voz de los que no la tenían, ¿no? Y también era rompedor lo que acabas de decir del autor, era una de la tradición francesa de la muerte del autor. Sí, claro. Foucault como Barthes. Que en efecto. Sí, bueno, no lo mencionamos, pero hay mucho en Monsiváis de Roland Barthes. Una visión barthiana, digamos, muy adaptada, muy pintoresca, con el humor peculiar de Monsiváis, pero el enfoque que tienen, por ejemplo, las mitologías de Barthes, pues es exactamente el mismo de los grandes momentos de Carlos Monsiváis, ¿no? Sí, creo que es ahí donde... grandes momentos como retratista, sí. como lector de la cultura popular, lo que tú decías, no solo fascinado, sino también crítico. Sí, creo que todavía no hacemos esa relación, bueno, todavía no encuentro ese gran texto en donde esté Monsiváis, digamos, al lado de Benjamin, que está muy citado en la vida académica contemporánea, pero que de pronto está ninguneado al ponerlo con nuestros propios autores. No veo, todavía no conozco un texto en donde se haga esa relación y que tú bien ves en las mitologías de Barthes, porque Barthes también ve, digamos, el striptease en una de esas mitologías, habla del striptease, sí, como no, o de la lucha libre, ¿no? Y es exactamente lo mismo, Monsiváis, la lucha libre, el burlesque, que está en alguno de sus textos, y lo está viendo con esa misma mirada, al mismo tiempo relajienta, pero poniéndolo como parte de la cultura no solo nacional, claro, sino de todos los días. Sí, y en efecto hay una marginación por el hecho cultural, pero también una crítica por los estereotipos que reproduce, por las formas de dominación subliminales que legitima, y creo que en ese sentido pues sí son los momentos más valiosos de Monsiváis, y es lo que insisto, hay que expurgar en el conjunto de una obra sobreabundante, de una obra sobreexpuesta a los medios. Sí. Que incluso esa sobreexposición ha hecho que no se lea tanto, ¿no? Sino que, exacto, que esté uno confiado, digamos, a los miles de videos que hay, a las entrevistas, no sé, muchas cosas, que ir verdaderamente a los textos y ver qué opinaba sobre tal o cual cosa, ¿no? Ya sabemos que hablaba de las luchas, del metro, pero ¿qué decía en específico? Claro. Eso realmente solo se puede ver en los textos. Claro, sí, y yo creo que va a ser un trabajo interesante porque, insisto, Monsiváis estaba mucho más allá de sus libros. Monsiváis era un personaje profundamente mediático, un personaje muy asociado a la cultura popular mexicana, un personaje absolutamente pintoresco. Había esta anécdota que no sé si sea cierta, pero de que los asaltantes lo reconocían y en lugar de quitarle el dinero le pedían el autógrafo. En fin, creo que un personaje muy mitificado, y en este sentido pues acercarse a su obra pues es un reto y un descubrimiento, acercarse a su obra y a su persona que insisto pues eso está haciendo Braulio Peralta, que hoy nos hace el favor de acompañarnos, y que yo creo que va a ser un libro revelador y provocador el que salga pronto. Ya mi último tema que quiero poner, porque tú eres poeta, ¿cómo lees, cómo ves esos rescates que hizo, por ejemplo, de Nervo, o estos rescates de poesía que antes se consideraba absolutamente cursi y que de pronto se convirtieron en parte de la tradición poética con la misma legitimidad que los contemporáneos? Claro.
No, a mí me parece fundamental porque ensancha el horizonte de la poesía mexicana. Yo creo que tenemos un canon demasiado estrecho, demasiado solemne, y que curiosamente dos personajes pues de procedencias muy distintas, por un lado Monsiváis y por otro lado Gabriel Said, han ensanchado este canon de la literatura, insertando en la mejor manera el concepto de lo popular, de lo cursi. Sí, tienes razón, porque el ómnibus de la poesía mexicana, así es. Hay refranes, hay una suerte como de cancioneros, boleros, sí. ¿No? Y que los hace, digamos, los nivela con la poesía claro, tradicional. Y yo creo que es importante este matiz y recordar la ambivalencia de estos proyectos de, por un lado, creo que fue fundamental el pues rebasar esta idea de la cultura como pues un canon restringido a un conjunto de bellas artes, y ensancharlo con expresiones de la cultura popular, pero al mismo tiempo es importante no nivelar, no olvidar las jerarquías, los matices, e insisto, es lo mismo Wagner que Los Ángeles Azules. ¿No sientes que también fue una de sus batallas culturales la de hacernos conscientes de que una persona culta no solo era la que conocía la ópera de Wagner, sino también la que conocía el musical de Broadway, por ejemplo? Sí, pero al mismo tiempo yo creo que incluso elevar esta idea del espectador, digamos, omnívoro al nivel de un modelo, llegó a crear muchas impostaciones. Yo recuerdo, digamos, pues personas cercanas a él, personas cultísimas, pienso en Rafael Pérez Gay, en Luis Miguel Aguilar, que de alguna manera pues tenían que escribir sobre el fútbol, sobre el dancing, para de alguna manera sentirse, digamos, en la órbita intelectual. En algún momento pues el canon de la cultura se volvió muchas manifestaciones de la cultura popular, muchas manifestaciones pasajeras, transitorias, y por otro lado, digamos, las formas más exigentes de la alta cultura se vieron con mucho desdén. Y creo que en esto también hubo muchos excesos. ¿Se están recuperando, que se están limando, o tú crees que no? Yo siento que digamos, el concepto de cultura, para bien o para mal, pues es un concepto ya, digamos, muy amplio, muy difuso, donde están insertas, pues, las más diversas actividades, y que sin duda plantea un desafío no solo estético, sino hasta burocrático, en el sentido de que, por ejemplo, dado que las más diversas actividades reclaman el estatuto de cultura, una Secretaría de Cultura, por ejemplo, pues se encuentra, digamos, presionada para dar patrocinio a cada vez mayores actividades. Por ejemplo, las becas de jóvenes creadores, cada vez se insertan nuevas actividades, el cómic, la novela gráfica, creo que al rato va a haber una beca para gastronomía, porque con toda razón también puede reclamar el estatuto de actividad cultural. ¿Te acuerdas cómo era ese eslogan? ¿El danzón es cultura? ¿O la rumba es cultura? ¿Cómo no? Pues sí, un día va a haber la beca de rumba. Sí, no estamos muy bien. Te agradezco muchísimo, Armando. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.